Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Estamos Invitados desde la Casa Museo María Elena Walsh del municipio de Morón. Primero agradecer y la verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Siempre que vengo me emociono. Bueno, en Estamos Invitados, en esta Casa Museo María Elena Walsh del municipio de Morón, te convocamos para charlar sobre Carta Compatriota. María Elena decía en esa carta que escribió en 1973 para la revista Extra: quisiera empezar esta carta llamándote hermana. De esa manera inicia esta carta y dice que la llama así a estas compatriotas porque las mujeres nunca hemos sido hermanas sino entes aislados, parias sociales, pero nos ha hermanado nuestra común condición de sombras. Decir esto en 1973 era un claro gesto de rebeldía. A la luz de los acontecimientos y de la historia, ¿qué crees que significó ese texto para las mujeres y qué significó para vos? Creo que lo que Mariana está diciendo ahí es algo que ella lo va a trabajar bastante después porque es un concepto casi filosófico. Ella contrapone la solidaridad masculina a este aislamiento que tuvimos las mujeres durante mucho tiempo, que es la ausencia de la solidaridad femenina. Y apunta a empezar a generar entre nosotras esa solidaridad. En el fondo, Marinera nos ve como entes aislados, como entes separados, como personas que si somos audaces en el análisis, deliberadamente manipuladas para estar separadas, y no creo que nunca ella hablaría de un aglutinamiento, sino de un acercamiento, de una comprensión que es necesaria tener esa solidaridad. No copiada del muchachismo, porque María Elena cuando habla de la mujer está hablando de un modelo nuevo en cuanto a ser humano. Entonces todo el cuestionamiento que le hace al muchachismo no es el modelo que nos está planteando para nosotras, sino creo que nos está diciendo reconozcámonos como personas y tendamos la mano de solidaridad entre una y la otra. Eso yo creo es a lo que apunta. En este año hay algo interesante, en el 73, que ayer lo hablaba en otra charla, y hay una entrevista de María Elena que dice que está enojada porque no quería votar en este. ¿Vos te acordás del mes de esta nota? ¿En marzo? Las elecciones son en marzo, pero no me acuerdo el mes de la nota. Y entonces ella dice, no quiero votar, no quería votar. ¿Por qué? Porque nos están usando, para variar los políticos, porque somos más del 50% del electorado, las mujeres, y porque además ya hay una gran cantidad, una gran porción de esas mujeres que son profesionales ya con cierta representación importantes, pero no porque quieran de verdad que nosotros participemos en el debate de los temas nacionales. Entonces después dice que se le pasa y que accede a votar. Y está encuadrado en esto. Acá es una manera de decir, abran los ojos, ¿no? Esta nota. Exactamente, es decir, arroja luz a esas mujeres. Exacto, abran los ojos. Y hablando de elecciones, a esta casa, a su casa natal, María Elena volvió en 1983 porque seguía empadronada en el barrio por su domicilio acá en Morón, y quienes habitaban la casa en aquel entonces nos contaron que María Elena tocó el timbre y pidió recorrer su casa de la infancia. Fue de las pocas veces que volvió. Ahora sé que volvió otra vez también con Baby, que es la hermana, ¿no es cierto?, Susana. Y en esa oportunidad de la elección del voto, sí vino con Sara y creo que también estaba Gabriela. Y entraron y recorrieron, sí. Fue de las pocas veces, porque una de las características de María Elena, que seguramente vos lo sabés, que no era nostálgica en nada. Difícilmente volviera para atrás en nada, ni siquiera en esto, a pesar que ella refiere la casa muchas veces como
como un semillero de muchas cosas. De hecho, tiene poemas escritos sobre esta casa. Pero bueno, esa vez sí tocó el timbre y pasó a verlo. Sí, no tenía un apego material, sino que había un Claro, vínculo desde exacto, lo emocional, como un tránsito, ¿no? Me parece que era parte exactamente. también de su personalidad, un despojo de lo material. No tenía una importancia en cuanto al espacio, la infraestructura, sino a, bueno, a las experiencias que ella había vivido acá y que sin duda la marcaron. Sí, claro. Y también, bueno, volver en retrospectiva, ¿no? A la infancia, seguramente fue de su agrado. Y también cuando hablabas de la mitad del electorado, Sí. me acuerdo de cómo María Elena utiliza esa expresión, esa mitad del mundo, refiriéndose a las mujeres, que es una frase que acuña de Victoria Ocampo, eh, de su amiga, que también ha tenido a lo largo de la historia un vínculo muy importante con el aspecto político. Y voy a lo político porque lo siguiente que quería que charláramos es que esta carta fue escrita en un contexto preelectoral, ¿no? En vísperas de una elección. De alguna manera se dirige a las mujeres, como ciudadanas, pero también como electoras, esto que hablábamos. Y la cito textual, ella dice, seas quien fueres, brillás por tu ausencia en este periodo preelectoral, no estás en función de candidata ni de dirigente gremial, ni siquiera como opinante, salvo rarísimas excepciones. Y obviamente se refiere a la escasa participación de la mujer en el universo de la política. Y pienso también qué osado y qué audaz es decir esto en la década del 70, teniendo en cuenta todo lo que sobrevino después, el terrorismo de Estado y también lo importante que fue para las mujeres y también una experiencia muy particularmente trágica que vos tuviste. No sé si querés también mencionar algo al respecto en relación a esto de cómo las mujeres encaraban su participación en la política en la década del 70. Eh, Pensemos de todas maneras que lo que tiene de interesante es que va a haber la primera presidenta mujer precisamente es de esta etapa, ¿no? No importa de qué mano vino el planteo de cómo Isabel termina siendo presidenta, pero lo cierto es que se convierte en presidenta. Pero hasta ese momento era muy escaso, por supuesto, y además veníamos de otra dictadura, veníamos de la famosa Revolución Argentina. Eh, Creo que María Elena lo que está apuntando, sí, en algunos partidos había, María Elena lo sabía, ustedes saben que María Elena no adhería a ningún partido, no adhirió nunca. Me parece interesante señalar que en esta época es que ella escribe Eva y que demuestra con Eva algo que me parece una gran generosidad y una falta de prejuicios de parte de ella, porque no siendo peronista, reconoce lo que Eva aportó a la mujer, que tal vez es interesante que vos hayas elegido este en particular, porque me parece que acá está abriendo una etapa que va a ser casi permanente de bregar por el tema de la mujer. La frase de ella era convidadas de piedra. Convidadas, somos la mitad de la humanidad, pero somos convidadas de piedra. Y trabaja con esta idea mucho en una nota que es muy interesante, que es sobre los juegos de los chicos, cómo las mujeres tienen restringido dice, esa nena vestida de rosa en realidad tiene un enorme potencial, pero lo que pretenden con ella es achicarle el cerebro y después convencerla de que nació con el cerebro Claro, chico claro. y que además lo que tiene que hacer es convertirse en un modelo frívolo y dependiente. Creo que esa es la imagen que tenía María Elena de esta mujer a la que pretende abrirle los ojos. Creo que María Elena hizo a lo largo de casi toda su obra, nos avisó cuando nos engañaban. Es algo que yo suelo decir y que es verdad, que intentaba. Bueno, esa mujer, vos me decís en particular esa, la del año 73, en algunos partidos tenía más participación que en otras. Eh, Nos reíamos de la escasa participación que tenía el Partido Radical las mujeres, aún todavía, cosa que en el peronismo, gracias a
a la presencia de Evita, que fue rutilante desde el comienzo, Claro. tenía mayor participación. Pero en general manipulado, no existía el cupo fue fundamental para la participación de la mujer. Así que estamos en una etapa donde bien podemos decir que las mujeres tengan escasa participación. Vos me preguntaste por mi generación. Mi generación, en ese sentido, yo creo que es un aporte bastante interesante al tema de género, porque sentíamos, cosa que no es del todo correcta, pero sentíamos en igualdad de condiciones con los varones que militaban con nosotros. Pero lo que es verdad es que cambiamos la forma de participación. Esa manera de entrar generacional le quitó solemnidad, le quitó preámbulos, le quitó formalidad al modo del ejercicio de la política. Y nosotras, de esa misma manera, digamos, casi masivamente, porque esa generación, la mitad, somos mujeres, las que participamos en política, y que creo que le dimos una de las vueltas. Pero esto es aparte de María Elena, ¿no? Claro. Bueno, pero de alguna manera se dirigía también a esas mujeres, claramente ya no estaba ajena a lo que sucedía en Argentina en la década de 70. No, pero tenía sus diferencias con la modalidad política. Sí, me acuerdo de Gilito de Barrio Norte. Exacto. ¿No? Una canción como muy, muy particularmente crítica de esta mirada quizás revolucionaria de un sector de la población que tenía como una espalda, ¿no? Bueno, un montón de cosas se nos abren cuando hablamos de María Elena. Ahora, fíjate qué interesante, lo que nombrás vos, Gilito de Barrio Norte, fue después en la dictadura del 76, fue prohibido. Sí. Cuando en realidad era una crítica. Claro. Es muy interesante eso, ¿sí? Sí, una paradoja histórica. Y varias cosas, y una que tiene que ver con esta cuestión familiar, ¿no? Estando acá en la casa. El padre de María Elena, ella en algún momento dijo que su padre tenía más afinidad con el radicalismo, sí. Y sin embargo era muy amigo de Manuel Fresco, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un conservador de la primera hora, que vivía acá en el barrio de Aedo, pegado a Villa Sarmiento. Tenían una amistad, María Elena cuenta que cantaban juntos serenatas, y me llama la atención esta pluralidad que ya está presente en la familia de María Elena, siendo una figura con unas miradas sobre el mundo, también en un contexto particular en la década del 30, 40, la Primera Guerra Mundial, los autoritarismos, y pensando en Manuel Fresco como un conservador casi fascista que adhería a las ideas del fascismo, y que sin embargo la familia de María Elena tenía una cintura y una pluralidad a la hora de vincularse con otros. Y eso también pareciera estar muy presente en la obra de María Elena, y en esto también que vos vinculabas recién con el peronismo, ¿no? Cómo ella, a pesar de estos orígenes en su familia o estas miradas políticas, sabía reconocer algunas cuestiones positivas del peronismo, así como también criticó la falta de libertad y por eso decidió irse, y también en la figura de Eva. Y ahí lo que se me presenta como interrogante, y quería saber qué opinas al respecto, es: ¿crees que esa pluralidad o esa amplitud de María Elena es lo que también la hizo ser tan querida y tan reconocida por distintos sectores de nuestra sociedad? No se lo propuso. Yo creo que María Elena no se propuso ser como era para ser aceptada. María Elena era. Y esa experiencia que vos marcás, y que yo la verdad que nunca lo había pensado, que fuera tan tolerante el clima acá en la casa familiarmente, sobre todo con la presencia de los 4 varones, que ellos sí ya estaban vinculados, porque las chicas eran mucho más chicas. María no vivió muchos años acá, cuando se va todavía es chiquita, tiene 11 años. Claro. Pero los hermanos varones ya tenían vínculos. Y me quedé pensando en la casa de María Elena, la que yo conocí, era habitual el respeto por la diferencia. Ese era el punto de partida, salvo que fuese un delincuente, o por supuesto, y alguien que estuviera, un militar
impugnado por derechos humanos, el resto, todo el mundo pensaba diferente. Y todo el mundo se respetaba y todo el mundo opinaba sobre lo que le parecía sin que nadie se espantara ni se pensara, no hay que invitar más a esta persona. No, claro. Yo creo que esto tal vez es lo que vos señalás de acá, que no hubiera prejuicios, que no hubiera esas marcas que después tiene la política que, bueno, ya las tenía. Acuérdense que en el peronismo, en las casas familiares, que había distingos de peronistas y antiperonistas que no se hablaban, no se peleaban. Acá no pasaba, efectivamente no pasaba, y María Elena, yo creo que María Elena lo que la definiría con un gran compromiso político, apartidario, y que eso, tal vez como consecuencia de lo que vos decís, que casi todos los sectores acepten el aporte de María Elena, que es a la identidad argentina, ¿no es cierto? Sin enojarse, sin enfurecerse, puede llegar a ser. De la misma manera, sus amigos, Extra, era una persona que pensaba, Mariana no pensaba exactamente políticamente igual que Bernardo, pero era un amigo Bernardo. Claro. De manera que esa amplitud estaba en la índole de María Elena. Yo creo que hay que tomarlo así. Lo único que a Mariana le podía llegar a molestar era que se afectara al país, que se afectara a los derechos humanos, que fueran parte de una estructura discriminatoria o concretamente el tema de género como algo muy serio, como fue la lucha de ella durante tantos años en la carrera, que tuvo un montón de obstáculos y gente que la tomó en broma, que le tomó el pelo, que le hizo desplantes, que le hizo notas espantosas y que ya estaba acostumbrada, digamos, nunca le tembló el pulso por esto. Pero, digamos, me parece que si la querían, no es que se lo propuso. Claro, fue lo que... Fue naturalmente así, sí. Sí, como también sus escritos dan cuenta de una mirada muy arraigada de la sociedad, de la vida, muy apasionada también, ¿no? Porque para escribir lo que escribió, o incluso esta carta de una compatriota, tiene que haber una motivación que va más allá de lo literario, de lo cultural. Sí, claro. Hay una toma de postura muy importante y que sin duda en esos años, esa primera década y un poquito más de vida en esta casa, fue forjando, sí, fue transitando. Volviendo a otra de las cuestiones que mencionabas recién, ella dice, todo el aire que respiramos está contaminado de la misma falacia, la natural incapacidad y subordinación de la mujer. En esto de te convencen de que sos incapaz y lo terminás siendo, y ella también en el texto genera una similitud entre lo que le pasa a la mujer y lo que le puede pasar a un obrero o lo que le puede pasar a una persona excluida, ¿no? Porque ella también tenía esta amplitud para pensar a los excluidos, dentro de los cuales estaban las mujeres, estaban los pueblos originarios, sí, estaba la clase trabajadora. Claro. Y pienso cómo fue cambiando esa incapacidad, que es fruto también de las limitaciones que pesaban sobre la mujer, digamos, y nunca te permitían instruirte y iba a ser muy difícil que aprendieras otra cosa que no fuese lavar, coser, planchar. Y hoy estamos en un momento tan distinto que probablemente María Elena llegó a visorar o a ver algo y que tiene que ver con la salida de las mujeres, ¿no? Del ámbito familiar, pero que sin embargo las mujeres que optan por realizarse profesionalmente, como fue el caso de María Elena, pero que aún así quieren sostener una idea de familia o ser madres, bueno, pareciera que tienen ahora una doble tarea, ¿no? La de trabajar, la de realizarse, pero al mismo tiempo siguen cargando con los quehaceres del hogar. Entonces, pienso que seguramente María Elena le hubiese dado una vuelta espectacular a este análisis, pero ella no está, así que lo tenemos que hacer nosotras. Esa independencia del hogar que lograron las mujeres en todo este tiempo, pero cargado también con la maternidad o con una familia, ¿es un triunfo o pareciera ser una condena a la luz de
de los acontecimientos. El avance de la mujer y esta dualidad, si lo podemos llamar dualidad, a ser madres, ¿te referís? Claro, digo, es la cuestión de la realización por fuera del hogar, pero que al mismo tiempo hay ciertas estructuras de la familia, si digámosle patriarcales, que se siguen sosteniendo. Por lo tanto, la mujer antes cargaba con la imposibilidad de realizarse, hoy puede realizarse, pero sigue teniendo casi las mismas responsabilidades que antes. Entonces, lo que en apariencia es un triunfo, también podría verse como la otra cara de la misma moneda, como una dificultad aún mayor, ¿no? Como que sigue estando limitada la mujer a la hora de tener una libertad plena. Yo te puedo decir lo que pienso. Yo puedo imaginar lo que contestaría María Elena. No me gusta hacerlo, pero creo que de todas maneras seguiría apostando al cambio porque el avance de la mujer necesariamente va a modificar las formas, todas las formas que le son propias, las que le son propias a la mujer. Por ejemplo, la maternidad se va a ver que ejercerla de otra manera, que no puede ser cargada solamente por ella, sino por la pareja o por lo que sea. Ella sentía mucha solidaridad con las madres. Cuando las veía lidiar, decía, pobre madre, como realmente es un gran esfuerzo. Y quizás todas las canciones que compuso fue para ayudar a las madres a que tuviesen un entretenimiento para sus decía, hijos. Pobres madres, como, sí, por el esfuerzo. Yo aprendí, yo no soy madre, yo creo que aprendí bastante a solidarizarme de esa mujer que carga un chico, dos, el perro, mucho por María Elena, porque ella prestaba mucha atención a ese ser que era un esfuerzo impresionante. Ahora, en esa experiencia es que ella se basa para decir, ¿por qué no nos dejan gobernar a nosotras? Porque si nosotras sabemos manejar la casa, se enferma un chico, hay que salir corriendo, no tenemos con qué darle de comer, nos arreglamos con lo poco que hay. Si sabemos hacer todo eso, evidentemente podríamos muy bien manejar un gobierno. No sé si viste ese cortito que nosotros pusimos, un pedacito. Sí, creo que con Neustadt, ¿no? La están Exacto, entrevistando. es con Tiempo Nuevo en el 73. No, no es en el 73. Es un poco antes del cupo, un poco después, 95. Claro, Eh, menemismo. es en el menemismo, sí. Claro, que ella participa bastante y a pesar que hay quienes dicen que en algún momento, en el comienzo, un poco acompañó eso, ese proceso, realmente no, yo creo que no, no lo comparto. Al único que acompañó de una manera comprometida fue al regreso de la democracia y le tocó a Alfonsín. Por eso no digo lo acompañó a Alfonsín, acompañó el regreso de la democracia, en Pero el Consejo también de la Democracia. esa postura es muy sabia en el sentido de que, más allá de que el instrumento partidario, los partidos políticos son el instrumento necesario para llevar adelante Sí. la administración de la cosa pública, pero también tener la sabiduría, la lucidez de poder observar a esas estructuras según las ideas, según los objetivos, según cómo lo llevan a cabo, poder despojarse de alguna manera de una mirada cerrada o parcial. Yo veo que María Elena podía discutir de política y sin embanderarse, pero sin embargo dando discusiones igual o mucho más profundas que las que daba un partido Sí, político, claro, ¿no? sí, está bien, es interesante lo que vos planteás, ¿acaso es la única forma de ejercer un interés político, tiene que ser partidario? No necesariamente, ella es una muestra que no. Ella es una muestra de su compromiso y de la discusión. De hecho, en el Consejo para la Democracia, lo que se discutía eran un montón de aspectos, la ley de radiodifusión, un montón de aspectos que le hacen al Poder Ejecutivo, a las decisiones gubernamentales, y ellos participaban. Y ella participaba, lo mismo que Favaloro, te quiero decir, alguien que tampoco le conozco enrolamiento político,
Así que sí, por supuesto, le interesaba muchísimo la política. Yo sabía cuando de pronto, a las tardes cuando iba o cuando iba a comer, que tenía que saber los últimos chismes políticos para contárselos, digamos, qué era lo que estaba pasando. En su mesa sí se hablaba de política. Sí, sí, siempre, por supuesto, sí, pero su punto de vista nunca era el nuestro. Era de una originalidad que vos te mirabas y decías, pero ¿qué está diciendo? Y solía repetir, por lo menos en el último tiempo, dos frases que las unía, que era, nada es lo que parece y esto recién empieza. Bueno, nos viene bien para este tiempo histórico. Y en relación a nuestro tiempo histórico, otro de los fragmentos de esta carta, una compatriota dice, las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. Es una frase que también se escucha mucho y que es muy interesante. Y también dice algo, así como el movimiento de liberación femenina no se conforma con paliativos, tampoco busca a ciegas la igualdad con el hombre, igualdad en fuerza bruta, en tácticas de opresión, de fracasos, lucha para conquistar una absoluta autodeterminación. Siento que Mariana confrontó hace más de 50 años con algo que se reprodujo hace poco por parte de nuestro actual gobierno, con un video en el marco del 8M, en donde decía que las mujeres que luchen por la igualdad quieren convertirse en hombres o quieren ser igual que los hombres. ¿A usted parece que verdad, hay algo de eso? En verdad no es que sea original en María Elena, sino que es un gran tema que se arrastra en antiguos, los feminismos más antiguos, ¿no? ¿Qué tipo de modelo? Ayer en la charla que di con los chicos charlamos en el Lengüitas, una de las preguntas que yo hice fue, pero entonces, ¿qué tipo de sociedad quería María Elena? Y María Elena contesta, porque lo tiene escrito en varios lugares, que es, no queremos un matriarcado, tampoco queremos el modelo masculino para nosotros. Y entre ellos dice, por ejemplo, la Thatcher es un modelo de mujer que tampoco nos sirve, primero porque en verdad están representando a los maridos, esto es clave, ¿eh? Esto es clave, porque aunque parezca que no, muchas mujeres actúan en función del modelo del varón que tienen al lado. Y segundo, porque es una mujer mucho más cruel y desalmada que los varones. Ese modelo también lo descarta. ¿Por qué lo trae? Porque son los que en ese momento son mujeres que estaban accediendo a tener poder. No es sinónimo acceder al poder a hacer una buena gestión, una gestión acorde a lo que esperaríamos que una mujer debiera hacer. Algo que vos dijiste antes, pero que me quedó pendiente, Mariana no llegó a ver este brote del feminismo. Y me da mucha pena que no lo haya podido ver. Porque también ella sembró para esto, mucho. Y creo que sembró aún en las cosas que a mí me parece, es una opinión personal, en todo el planteo, en la obra infantil de María Elena, siempre, si lo vamos revisando, María Elena nos hace más libres. Siempre. De hecho, ella decía, soy el recreo. No soy el aula, soy el recreo. Y su pretensión es hacer más feliz a ese chico. A todos nosotros, los que fuimos cantando desde chiquitos. Y yo creo que todo eso fue un aporte de María Elena al brote y a la aparición de un feminismo más masivo que ella no llegó a ver. Llegó hasta el matrimonio igualitario, sí, que cenamos esa noche, brindamos, a pesar de que no compartía la idea de casarse. Exacto, ninguna de las dos, no. No estaban de acuerdo con la institución, estaban de acuerdo con la libertad. Pero no llegó a ver todo esto. Vos me lo preguntaste en la otra pregunta y me quedó pendiente, por eso te lo agrego ahora. Sí, también el feminismo ejercido desde el quehacer y no tanto desde el decir, o de las dos formas, ¿no? Porque María Elena nos alumbra con sus textos, con su literatura, puede ser en esta carta una compatriota o en textos
o en cuentos, en donde en vez de haber una Blancanieves y 7 enanitos, había 7 Blancanieves y un enanito solo, ¿no? Una forma de desarmar un poco el mandato patriarcal, pero al mismo tiempo lo que ella dice, y cuando se refiere también a su amiga Victoria Ocampo, que citábamos en esto de pensar a las mujeres como esa mitad del mundo, que ella toma de Victoria Ocampo el feminismo, básicamente porque ella se animó a hacer lo que en ese momento no estaba predestinado para las mujeres, pensar el feminismo desde la práctica, y después sobrevino quizás una forma de desglosarlo, de explicarlo, de narrarlo, pero básicamente yo veo en María Elena un ejercicio del feminismo desde el primer momento en el que ella decidió correrse del mandato heteronormativo, de correrse del mandato familiar, y como dice de Victoria Ocampo, dedicarse a la literatura cuando eso era un terreno exclusivo de los hombres, o por lo menos no era el terreno ideal para que una mujer se desenvolviera. Ella tenía varias amigas que eran poetas también, digamos, vos la ves con María Granata. No es que fuera así excepcional, pero la idea que tenés, que María Elena construye un feminismo a partir de la práctica, es absolutamente así. No compra el envasado, no lo lee, no es que se nutre de la teoría y entonces se embandera con el planteo del feminismo. Pero no es tanto de alguna manera sí, eso que vos decís, ese primer gesto original de decir yo hago mi vida, que lo tiene muy marcado María Elena desde chiquita, sino después por cómo las dificultades que va encontrando. Las canciones para ejecutivos salen de su vida, salen de pelearse con los ejecutivos de la televisión, que eran arbitrarios, que abusaban de las chicas, que eran prepotentes. Ahí María Elena va construyendo mucho, y lo dice, no es una interpretación, lo dice literalmente. Ella es su vida, ella le dice, aunque no le haya pasado, es el feminismo de las mujeres que tienen que estar lavando la ropa en la batea. Es la lucha diaria, y es la mujer que más le interesa a María Elena, es llegar a la mujer que está en la casa, la ama de casa, la del barrio, la que está en la feria. A veces reflexiona y dice, va al Tigre y dice, y la atiende una señora, una chica en un puesto, y ella se pregunta, ¿yo llegaré? ¿Me habrá escuchado? Su preocupación es esa mujer. Claro. Que es la que va construyendo conciencia de género a partir de su desgraciada realidad. De manera que eso que vos percibís, yo creo que está muy bien, pero además tiene jalones en su vida, como el tema del maltrato y el tema de la adversidad y el tema de cómo siempre va a ser. Yo siempre digo, yo crecí desde el punto de vista de género en esa casa y siempre lo homologo al marxismo. Vos viste que el marxismo te permite ver el mundo desde un punto de vista que una vez que lo ves, listo, entendiste todo y no lo abandonás más allá de que pueda ser peronista o radical, te muestra el tema de la explotación. Estar con María Elena era aprender el tema de género y nunca más te lo sacas, porque era el modelo, el molde para analizar cualquier gesto, desde cómo están sentados, desde cómo reaccionan, aún los amigos. Bueno, eso que decís, seguramente lo tenías dando vueltas en algún lugar en la mente, porque en este texto ella dice, así como ya es imposible vivir sin los pensamientos y las ideas que nos dio Marx y Freud, es imposible vivir. No, pero yo era independiente de eso y se lo debo haber dicho a ella. Claro, también. Es que ella reconoce, bueno, cómo ciertos marcos teóricos te dan una perspectiva, sí, claro. Y también sí. Se lo atribuye al feminismo, como no es posible ya vivir sin tener en cuenta los aportes de Marx y de Freud, tampoco podemos vivir sin pensar en esos aportes y esa construcción que ha hecho el movimiento de liberación femenina, como lo llamaba, para abrirnos los ojos, ¿no?, sobre ciertas situaciones. Dice algo que es interesante sobre eso,
que en general esos procesos, podemos decir, llamarlos revolucionarios o reformistas o progresistas, no terminaron de ser exitosos porque no contemplaron el tema de género internamente. En general, el tema de género en ese pensamiento se suponía que venía a cuento de, digamos, que a partir que se modificaran el sistema, las estructuras, ¿verdad? Iba a venir como consecuencia nadie le preocupaba mucho el tema de la mujer, pero iba a ser todo mejor. En cambio, María Elena dice, no, no es así. El feminismo es la revolución del siglo. Una mirada también muy anticipada de lo que hoy son las interseccionalidades, la mirada de género y de raza, y de entender que el problema del patriarcado no es un problema, como vos señalabas, bueno, se resuelve con una política específica, no, es una cuestión integral y que hace a la salud de la humanidad, porque a la larga, tanto las diferencias de género como las diferencias de clase generan un malestar y un daño en la salud de la sociedad que nos terminan afectando a todos, así como los que son hombres o los que son heteronormados terminan de alguna manera recibiendo el coletazo de una sociedad que no puede desarrollarse libremente. Lo mismo nos pasa con la pobreza o cuando hablamos de temas de seguridad, que Mariana también lo menciona. ¿Cómo puede una sociedad ser feliz y sana si la mitad de la población está bajo la línea de pobreza? Por supuesto. Si los niños no están bien alimentados. Por supuesto. Entonces, bueno, es también una forma de entender el mundo, ¿no? María Elena tiene un motor, esto también no lo interpreto yo, lo dice, tiene un motor que es el enojo. Ella nació fula, como dice, ¿y con qué? Con esto. Con esto que después ella construye todavía más a lo largo, ya de más grande, habla del diferente, que tiene una nota especialmente que dice, el día que es que nadie se da cuenta, dice que todos somos diferentes, pero antes se pusieron las tintas, efectivamente, como vos decís, en la mujer, en el negro, en el pobre, en el judío, en esos tics que ella bregó, peleó, yo creo que entrega su vida precisamente contra la discriminación. Y en la pobreza lo vio, también ve cuando ella crece en este barrio, había casas muy buenas, familias muy importantes, pero también había otros y muchos inmigrantes. Mariana repara en este ámbito las diferencias de los idiomas acá en el barrio, ¿no? Y porque tenía amigos que repara en las diferencias de clases y las diferencias de nacionalidad, de origen. Y eso le ve la riqueza y le ve el obstáculo, como vos decís. Si desde la pobreza, por ejemplo, algo que vos lo ves, esto mismo lo ves, a ella no le gustaba que los libros de ella estuvieran en blanco y negro. Los quería en color y en tapa dura, que los chicos, y a buen precio, buscaba el precio, trataba de que estuvieran a un precio accesible y con la mejor calidad para todos los chicos, algo que la fundación yo trato de seguir. Yo reparto muchos libros, los libros que me donan las editoriales, no siempre son muy buenos, porque son antiguos y porque, viste que estamos reeditando lo nuevo y hay una mirada nueva que se ve ahí, pero son dignos porque Mariana los supervisó hasta los de Alfaguara y que fueran en color para los chicos y que fuera tapa dura era lo más para ellos. Mira. Debían ser así. Y también vinculado con esta cuestión, la pobreza, la realidad de las mujeres, la última frase que voy a citar de esta carta es que ella dice que la escribió y que puede parecer agresiva en esto del enojo, ¿no? De esta cosa tan primitiva que tenía. Y dice, bueno, lo siento, no la pude hacer peor. Por más que abuse el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa miseria, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Todos estos elementos configuran un naufragio en el que las mujeres y los niños
Claro. entran primero. Como también al hablarle a esta compatriota, al hablarle de su condición como electora, también pone la mira en la situación tan terrible que viven las personas en una situación de pobreza, un aborto clandestino. Estamos hablando de 1973, decir eso era realmente complicado. Peligrosísimo. Muy peligroso. Y yo pienso, ¿qué le dirías a María Elena que en este 2025 cambió desde ese 1973, 52 años después, de todo esto que ella figura como un panorama complejo de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que cambió de esa condición al día de hoy? Si es que cambió algo, ¿no? Yo creo que sí. Yo soy, en general, por naturaleza, muy optimista. Excesiva para Sara. Pero yo soy optimista y creo que hemos cambiado. No sé, la palabra cambio no me sienta. Te diría, hemos empezado a ver, vemos mejor, crecemos como humanidad. Esa sería una palabra que usaría María Elena, además, que la humanidad, mejor dicho, el ser humano, la sociedad, busca ser mejor ser humano, mejor persona. Y creo que nosotros somos mejor persona porque nosotros tenemos más voz, las mujeres tenemos muchísima más voz que en ese momento. Hoy hay un montón de escenarios y de lugares donde naturalmente estamos y antes no estábamos. Porque hemos ganado en conciencia de la diferencia precisamente. Al punto, antes éramos más corporativos, aún desde el punto de vista de los derechos humanos. Hablábamos de las corporaciones sindicales, hablábamos de la clase obrera, y hoy hemos empezado a leer más específicamente casi a cada ser humano. Eso es una riqueza increíble, tiene una contrapartida peligrosa, porque es el individualismo, pero sin duda ganamos en que cada persona, cada una de las personas que están acá, son distintas, somos todos distintos y todos tenemos la posibilidad de decirlo, de tener una voz diferente y decir a qué aspira. Ese mosaico social es de una riqueza increíble. Otorgar voz a cada uno me parece que es un avance maravilloso. Y esto es más o menos el final. Querría contarte que ayer, en la charla con los adolescentes de Lengüitas, levantan la mano, porque yo les pedí a ellos que me contaran cómo vivían a María Elena. Porque ellos me hacían preguntas, pero yo dije, yo quiero saber cómo ustedes viven a María Elena. ¿Qué tienen de María Elena dentro? Entonces, las chicas, que son en general más audaces, dijeron todo lo que es el pasado común con la abuela, con la tía, con la madre, con los quienes cantaban, lo que ya sabemos. Una dijo la importancia en la comunidad LGTB de la presencia de María Elena, muy bien, y un varón levantó la mano y entonces dijo, yo soy hombre, pero quiero hablar. Menos mal, menos Claro, mal. y Ahora yo, es al revés, él por se sentía supuesto, yo inhibido. hice un gran esfuerzo porque todo lo que charlé estaba pensado a una edad donde yo creo que donde los prejuicios tienen que ser menores. Yo estoy convencida que debe ser así. Y entonces él dijo, yo después de escuchar todo esto, porque también pasamos a María Elena, más todo lo que yo hablé de María Elena, dijo, yo lo que quiero decir es que después de escuchar todo esto, yo quiero hacer algo. Yo necesito hacer algo. Yo quiero ser rebelde, dijo. Y esto me parece el cierre de todo. Me pareció maravilloso. Bueno, si eso es lo que generó María Elena, Exacto. probablemente también es algo que habla de nuestra identidad. Ella toma cosas de nuestra identidad, claramente, pero al mismo tiempo se ha colado en nuestro acervo cultural, personal, identitario. Sí, sí. Todos los argentinos y argentinas de alguna manera llevamos algo de María Elena sin saberlo, probablemente algunos se referirán más a sus canciones, a sus cuentos, a estos textos, a esta
rebeldía expresa, que quizás algunos la conocimos de grande, no Claro. de manera contemporánea, pero que sin lugar a dudas nos marca, y en cuanto a la cuestión de género, a la lucha por la igualdad que llevan adelante las mujeres y también los hombres, bueno, leer a María Elena y escuchar a María Elena Así es. sin dudas es un gran aporte, y en eso comparto el optimismo, ¿no? El optimismo de que una mujer que nació en este barrio, en el conurbano, en el lejano oeste, como le dicen algunos, Sí. tan vapuleado o tan mirado de reojo, y que sin embargo ha dado a grandes figuras y que también ha aportado mucho a pesar de todo eso que falta, ¿no? Poder mirar a nuestra sociedad con sus grises, con sus sombras y también con sus luces. Gracias, No, Graciela, por gracias este a tiempo. vos que elegiste estar con María Elena. Yo creo que lo tuyo es una elección, por eso siempre es un gusto hablar con vos, porque te preocupa, porque querés saber, porque te metiste en conocer a María Elena. Eso es amor y compromiso. Así que gracias a vos y gracias a todo el equipo. Gracias, gracias. Bueno, esto fue Estamos Invitados desde la Casa Museo María Elena Walsh del municipio de Morón. Gracias por habernos acompañado y los esperamos y las esperamos la próxima.